Derecho Penal 2. Nos corresponde continuar con nuestra materia estudiando el párrafo 9 del título que estamos analizando, que es el título sexto. En el párrafo 9 se habla de los delitos relativos a la salud animal y vegetal. Y en este párrafo 9 tenemos una serie de artículos acá, entre el 289 y el 291 bis. Y este párrafo considera ciertos grupos de delitos, que son los siguientes. Primero, propagar una enfermedad animal o una plaga vegetal de propósito y sin permiso. Sin permiso de la autoridad, perdón. Artículo 289, inciso primero. Segundo grupo, propagar una enfermedad animal o plaga vegetal por negligencia inexcusable del tenedor encargado de las especies afectadas o del funcionario a cargo del control sanitario. Tercer grupo, propagación de las enfermedades originadas por introducción ilícita al país, es decir, en los hechos saltándose los controles sanitarios. Cuarto grupo de este tipo de delitos, propagar indebidamente cualquier organismo, producto o elemento capaz de poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. Y el último grupo también tiene que ver con animales, pero ya no tiene que ver con propagar ni una plaga, ni una enfermedad animal, ni una plaga vegetal, sino que tiene que ver con el delito de crueldad o maltrato con los animales, o al revés, maltrato o crueldad con los animales, dependiendo de si es menos grave o más grave. Así que vamos a ir analizando cada uno de estos delitos. El primero, como les dije, el delito de propagar una enfermedad animal o una plaga vegetal de propósito y sin permiso de la autoridad. ¿Qué es lo que dice el artículo? El que, sujeto indeterminado, cualquier persona, de propósito y sin permiso, es decir, de propósito, a sabiendas, maliciosamente, ¿no es cierto?, dolo específico, que altera la presunción de dolo del artículo, ¿no es cierto?, 1, inciso segundo. De propósito y sin permiso de la autoridad competente, propagar una enfermedad animal o una plaga vegetal. O una plaga vegetal. Se le asigna una pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Bien. Entonces, acá, lo que busca el legislador penal, ¿no es cierto?, es evitar la propagación de plagas vegetales o enfermedades animales, producto, ¿no es cierto?, de la internación clandestina al país. Y lo que se busca es de tratar de evitar la proliferación de las plagas. Esto se complementa con las normas del Código Sanitario y las del SAG, del Servicio Agrícola y Ganadero. La expresión sin permiso de la autoridad del artículo 289, que es el que estamos analizando, implica que la autoridad eventualmente puede permitir la propagación de dichas plagas o enfermedades, por ejemplo, para prevenir otras,
como es el caso de la mosca de la fruta. Claro, acá se trata, ¿no es cierto?, de propagar enfermedades animales o plagas vegetales sin permiso de la autoridad. Bien, ¿por qué? Porque lo que se sanciona es hacerlo clandestinamente, es decir, ocultamente, sin permiso de la autoridad. Porque la autoridad, ¿no es cierto?, en todos los países se reserva el derecho de propagar estas plagas, porque muchas veces tiene que hacer estudios, ¿no es cierto?, para evitar otras plagas. Lo que estamos viviendo actualmente, la famosa pandemia del coronavirus o COVID-19, según lo que se sabe, los países occidentales, Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, por el momento se están tratando de defender de la pandemia, es decir, todo el mundo occidental. Después van a venir los cargos en contra de los chinos, que fueron los que o la propagaron maliciosamente o la propagaron culposamente, porque se les escapó el virus. ¿Por qué digo esto? Porque todos los países trabajan con este tipo de plagas animales o vegetales, porque todos los países necesitan, sobre todo los más adelantados, hacer experimentos. Y se dice, y por eso digo que todavía no están muy preocupados de la investigación de cómo se produjo este coronavirus, se dice que varios países occidentales, estaban participando del experimento de este virus y otros ahí en China. Pero estos países occidentales que estaban participando y aportando recursos, cuando se dieron cuenta de que este virus era inmanejable, se retiraron del proyecto y solicitaron que se terminara con el proyecto, es decir, que se matara el virus. Bueno, los chinos siguieron adelante. Y ahí es donde no se sabe si los repartieron el virus maliciosamente o culposamente, en términos occidentales, ¿cierto?, de derecho penal. Lo que sí es cierto es de que los chinos se demoraron mucho en decir de que existía una plaga incontrolable y que esta plaga era muy dañina, muy dañina. Y después, además, se dio información falsa. Se dijo, por ejemplo, que esta plaga no mataba, y mata, y ya ha muerto no sé cuánta gente en el mundo. Después se dijo que esta plaga no era tan transmisible, y es súper transmisible. Después se dijo, que se había avisado después de tales o cuales días, y parece que transcurrieron muchos días y no se avisó. Después, la doctora Fang, que lo único que hizo fue avisarle a sus colegas que había esta plaga y que era incontrolable, como que la anduvieron, no sé cuál es la palabra correcta, la anduvieron como ninguneando así y callándola, para que no siguiera alertando, que era lo único que ella estaba haciendo. Es China ella, ¿no? Estaba ahí en Wuhan, donde se produjo esta cuestión. Y producto de esto, varios de esos colegas de ella que estaban trabajando ahí no tenían ni idea de esta plaga, y trataban a los enfermos que tenía esta plaga. Varios de estos doctores murieron, otros doctores desaparecieron, y a ella la anduvieron acallando por varios días. Creo que ahora anda por Occidente, creo que volvió a China, pero anduvo por Occidente para, no sé, algún miedo habrá tenido. Entonces,
Estas plagas se pueden permitir por los gobiernos. Normalmente, para hacer experimentos que produzcan algunas cuestiones positivas. Por ejemplo, en el caso de Chile, que es un país que no tiene ninguna importancia en el contexto internacional. Hace años atrás, y a propósito de la famosa mosca de la fruta, se creó un laboratorio acá en Chile. Y hay uno ahí en Arica, en el antiguo kilómetro 15, ahí donde hay un villorrio, ahí está, en Utah, uno pasando por la carretera lo ve ahí el laboratorio. Y se creó, ¿no es cierto?, una plaga que está relacionada con la misma mosca de la fruta, y que se trata de una plaga, ¿no es cierto?, de machos estériles. Producir machos estériles, pero en gran cantidad, y durante un tiempo se lanzaban estos machos estériles, ¿no es cierto?, para que se acoplaran con las hembras, pero no iban a producir nuevos seres. Y así más o menos se ha ido combatiendo esta plaga, que es súper perjudicial para la agricultura en este caso, y que desgraciadamente nos llega al Perú a nosotros, porque los peruanos están un poco más atrasados, por decirlo bien elegantemente, en muchos aspectos en relación con nosotros. Entonces ahí ni se combatía la mosca de la fruta, ahí producen nomás, con mosca, sin mosca, producen nomás. Así que estas plagas, como digo, están autorizadas cuando las autorizan los gobiernos para un problema bueno. Es decir, un problema bueno no es un problema, para una solución buena. Esto ha ocurrido en muchas partes del mundo. Ha ocurrido en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Australia importaron, no sé cuántos son, unos sapos inmensos, creo que el sapo más grande que hay, sapo argentino, lo exportaron desde Australia, desde Argentina para Australia, porque había una plaga de un insecto que comen, ¿cómo se llama estos sapos? Que se comen todos, son tremendos sapos. Y resulta que se produjo una plaga que se tornó incontrolable. Y en Australia, no sé si toda Australia, pero en grandes extensiones de Australia es una isla, pero es una isla, país, continente, no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados tiene Australia. No sé, se anda por los 3 o 4 o 5, no sé, millones de kilómetros cuadrados de territorio insular. Y que a su lado tiene la isla de Tasmania. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí se importó incluso una plaga para combatir otra plaga. El problema es que no resultó con los sapos argentinos que importaron los australianos, porque se descontroló la plaga de sapos argentinos. Bien. Y está ocurriendo en otras partes del mundo, con gente que hace estas importaciones clandestinas, o sea, ilegales. En Estados Unidos tengo entendido que las personas pueden importar cierto tipo de animales, ¿no es cierto?, peligrosos. Grandes felinos, grandes víboras, etc. Y hay otras que llegan de contrabando. Se dice que el comercio de animales es uno de los comercios que se denominan de delitos transnacionales más importantes que hay en el mundo. Está detrás, me parece, no sé si todavía estará detrás del tráfico de drogas, primero, tráfico de armas después, tráfico de personas después, y el tráfico de animales. Por eso que ustedes pueden ver que desafortunadamente estos animales magníficos que hay en África y en la India también, pero más se han volcado al África, están desapareciendo, porque los mismos africanos, continente más pobre parece del mundo,
Los mismos africanos están matando a sus animales, porque existen creencias en el Asia, por ejemplo, los hombres asiáticos, los chinos, coreanos, taiwaneses, filipinos, los asiáticos, creen, ¿no es cierto?, dentro de su medicina, que ciertas partes de ciertos animales poderosos les otorgan a los hombres mayor virilidad. Y son mentiras, es producto de la ignorancia, ¿no? Y por eso es que están casi exterminando ya a los rinocerontes, por ejemplo, a los rinocerontes, porque tienen metido en la cabeza, de acuerdo con su cultura, que el cuerno del rinoceronte, ¿no es cierto?, que lo muelen, ¿no es cierto?, lo raspan, no sé cuánto cuesta un cuerno de rinoceronte en el mercado negro, miles de dólares, pues, un cuerno de rinoceronte. Creen que el raspado, así como, no sé, como tomar un poco de harina tostada, por decirlo así, un poquito nomás, le da virilidad. Y además que sana otras enfermedades, porque también lo toman las mujeres, etcétera, etcétera. Y son mentiras, porque parece que se ha demostrado hasta la saciedad que el cuerno del rinoceronte está formado por queratina, que es el mismo elemento, o la misma sustancia, mejor dicho, que conforman las uñas comunes y corrientes de nosotros los seres humanos, las uñas. Y esa misma queratina es la que forma el cuerno del rinoceronte. Y yo creo que los asiáticos en general, los chinos, que son 1.500 millones de habitantes, podrían cortarse entre todas las uñas y molerlas, pues, en vez de matar a los rinocerontes en África, porque ellos compran los cuernos. Y así también ocurre lo mismo con el mercado chino del marfil de elefantes, del marfil de los colmillos de elefantes. También matan a los elefantes para sacarles los puros colmillos. Y ahora da pena, por ejemplo, ver que hay parques ecológicos en África en donde los rinocerontes no tienen cuernos. Se han tenido que cortar los cuernos y limar los cuernos para que no los maten y se los corten. Y dejan al animal botado, ni siquiera se lo comen, para venderlo a los asiáticos. Entonces, nos encontramos con que acá se trata, ¿no es cierto?, de enfermedades animales o plagas vegetales que se producen por, ¿no es cierto?, la propagación, como dice el artículo, de propósito y sin permiso de una enfermedad animal o una plaga vegetal. Otro ejemplo, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, el estado de la Florida, bueno, para los que han ido no es ninguna novedad, pues ya lo saben, pero para los que no han ido, el estado de la Florida está lleno de pantanos, los famosos Everglades, y gente que se le arrancó o soltó la famosa pitón de Birmania. Birmania está en Asia, ¿no es cierto? Viene de las selvas de Birmania, ya es una plaga en la Florida. Es una plaga en la Florida. Y se está comiendo a la fauna nativa, incluidos los caimanes, que eran los depredadores máximos que habían en esos pantanos. Porque la pitón de Birmania, una media amarilla, muy bonita, es un poquito más chica que la anaconda, que es la serpiente de ese tipo, más grande del mundo. Entonces, una serpiente de Birmania tiene 5 o 6 metros o más a lo mejor, y se puede comer perfectamente un caimán de 3 metros o de 4 metros. Es más fuerte que el caimán y se lo come enterito. Hay casos en donde la propia serpiente ha muerto porque no ha logrado digerir al caimán de tan grande que era, y en el proceso de tragárselo
se reventó la serpiente. Pero esto no siempre ocurre. Así que estas plagas existen. Por eso que la autoridad se reserva el derecho a sancionar a aquel que clandestinamente, entonces, de propósito, como dice la ley, y sin permiso, de propósito y sin permiso de la autoridad competente, propagare una enfermedad animal o una plaga vegetal. Bueno, ahí con algunos ejemplos hemos como se llama, señalado cuál es la conducta que se castiga. El sujeto activo es indeterminado, como dije al comienzo, el que, ¿no es cierto?, de propagar una enfermedad animal o una plaga vegetal. ¿Cuál es la acción que se castiga? Propagar. ¿Propagar qué? Una enfermedad animal o una plaga vegetal. Sin haber cumplido ¿con qué? Con el permiso de la autoridad competente y haber hecho esto de propósito. De propósito. Bien. Eso es lo que podemos decir en relación con este primer grupo de delitos que está en el inciso primero del artículo 289. Esta misma situación puede ocurrir ya no maliciosamente, sino que culpablemente. Esa situación la prevé el inciso segundo de este mismo artículo 289, que constituye este segundo grupo de, ahora, cuasi delitos, pero de la conducta es la misma. Propagar enfermedad animal o plaga vegetal por negligencia inexcusable del tenedor o encargado de las especies afectadas o del funcionario a cargo del control sanitario. Así lo dice la disposición. Si la propagación de ¿qué? De una enfermedad animal o una plaga vegetal se produjere por negligencia inexcusable del tenedor o encargado de las especies animales o vegetales afectados por la enfermedad o plaga, o del funcionario a cargo del respectivo control sanitario, la pena será de presidio menor de su grado mínimo, a medio. Presidio menor de su grado mínimo, a medio. Es decir, antes llegaba la pena hasta el grado máximo, ahora llega hasta el grado mínimo, a medio. ¿Quiénes son los que incurren en esta negligencia inexcusable? Bueno, dentro de la culpa, ¿cierto? Dentro de la culpa existen algún tipo de gradaciones que, lo hemos dicho varias veces y lo repetimos, gradaciones que para el derecho penal no importan, sí importan para el derecho civil. Para el derecho penal existen grados de culpa, pero no importan para sancionar. Es decir, el derecho penal sanciona si obró con culpa y absuelve si obró sin culpa. No hay grados de culpa para esos efectos de la sanción, pero de que hay grados de culpa sí hay, y este es el grado mayor de la culpa, que es la negligencia inexcusable. ¿Cuál es la negligencia inexcusable? También lo hemos dicho cada vez que es atingente al caso. Es aquella que no admite justificación de ningún tipo. No admite justificación de ningún tipo. La negligencia inexcusable. No hay ninguna disculpa, de nada. Entonces, ¿a quiénes se sanciona por propagar una enfermedad animal o una plaga vegetal ahora? Por negligencia inexcusable, aquella que no admite ninguna disculpa. Al tenedor o encargado de las especies animales o vegetales afectadas por la enfermedad o plaga. ¿No es cierto? En el caso de la mosca y la fruta, por ejemplo. El que la tenga, la mosca y la fruta. Si fuera un particular, también.
que por ahí que razón la tenga. No mosque la fruta. Si nos vamos a los casos de ejemplos extranjeros que he colocado yo, como en el caso del sapo argentino que importaron los australianos, o de cómo se llama, de las culebras estas, de las serpientes de Birmania, que llegaron de Birmania al estado de la Florida en Estados Unidos, es decir, de Asia hasta Estados Unidos, se sanciona al que la tiene, y se le arrancó. ¿Por qué razón? En el caso de la culebra dicen, ¿cómo va a arrancar una cosa? También se arranca, no tuvo el cuidado suficiente. Acuérdense ustedes que en esta película, que ya tiene su buena cantidad de años, ustedes muchos no habrían nacido cuando se hizo, que se llama en inglés A Clockwork Orange, o castellano La Naranja Mecánica. En esa película, ¿no es cierto?, que era una película iluminada, fue para la época, ¿no es cierto?, además de un director famoso, ¿no es cierto?, que hizo puras películas magníficas. En esa película el protagonista, ¿no es cierto?, tenía una culebra en su dormitorio. Era un cabro choro, que sé yo, tenía una culebra. Todos los demás tenían perros, gatos, que sé yo, un pájaro. Él tenía una culebra, y una culebra grande. Bueno, hay muchos que tienen este tipo de animales en su casa, en Estados Unidos, y a algunos se les arrancan, no toman el cuidado suficiente. Hay casos en que estas culebras grandes han atacado al propio dueño. Me recuerdo haber visto un reportaje, no sé qué, que un amigo salvó al dueño, que sin querer llegó justo cuando la culebra lo estaba apretando, triturando al dueño, y el amigo llegó justo y la acuchilló a la culebra, justo antes de que la culebra va apretando, ¿no es cierto?, apretando, las constrictoras van apretando hasta que sienten que el corazón ya no late, ahí sueltan. Lo tenía listo al dueño. ¿Por qué? Porque alguien puede saber realmente lo que está pensando una culebra, que ni siquiera es un mamífero. Ni siquiera es un mamífero, donde las reacciones de los mamíferos son más conocidas que las de una culebra, que los reptiles, porque son menos estudiados a lo mejor. Y se arrancan. Otras llegan incluso, se dice, en los barcos. Llegan de contrabando, las culebras que llegan en los plátanos. Grandes importaciones de plátano, por ejemplo. A lo mejor me han metido una culebra entre medio de los plátanos, que se coló de polizonte la culebra. Entonces, de que estas cosas pasan. Pero cuando pasan por negligencia inexcusable, se sanciona al que tenía la obligación de garante, ¿no es cierto?, de que no le pasara. ¿Y qué sería? El tenedor o encargado de la especie animal o vegetal afectada por la enfermedad o plaga, o del funcionario a cargo del respectivo control sanitario. Claro, hay funcionarios que están para eso, que son muy molestos por lo demás, para la gente, pero que son necesarios, están para eso. Entonces, con mayor razón, hay que sancionar al funcionario que está a cargo, ¿no es cierto?, de un control sanitario, ¿no es cierto?, y por negligencia inexcusable se le arranca o se va o qué sé yo, un animal que provoca una plaga animal o un vegetal. El vegetal no se le va a arrancar, pero no se da cuenta de que está el vegetal ese. Y por eso es que a uno lo revisan cuando uno iba a Tacna, ¿no es cierto? Lo revisaban más los del SAC que los del Servicio de Investigaciones por el asunto del contrabando de los animales. ¿Cuántos reportajes se han visto
de gente que ahora, sobre todo, que hay unos programas que dicen relación con los contrabandos de todo tipo que hacen, lógicamente el primero el de droga, pero también hay de comestibles, de animalitos, qué sé yo. Me acuerdo que vi en un programa de estos a un asiático. Los asiáticos, no sé, ellos viven en un mundo distinto, así, no sé si allá en Asia se respetará mucho la ley o no, no sé, pero un asiático, ya no solamente se trataba de esos casos de que se llevan pajaritos, lo llevan en la maleta, ni siquiera en la maleta en bolso, donde los pájaros mueren aprisionados, ya ni siquiera mueren asfixiados, sino que mueren aprisionados. Imagínense usted viajes desde Asia a América, por ejemplo. Son viajes de 24 horas, un animal aprisionado, es como que uno, no sé, pues lo metieran en un closet lleno de ropa, así, no puede ni respirar. Llevaba este asiático bolsas con agua y adentro llevaba cientos de alevines. Los alevines son los pescaditos chicos, ¿no es cierto? Alevines. Obviamente que habían muerto varios cientos de pescaditos en las bolsas. Obvio. Si en el agua también se tiene que regenerar el oxígeno, los peces también respiran, lo que pasa es que respiran de otra manera que nosotros. Ellos respiran a través de las branquias, es decir, el oxígeno lo obtienen cuando pasa el agua por las branquias. Nosotros lo aspiramos el oxígeno nomás, pero respiran. Entonces el agua se tiene que renovar. Por eso que si de repente en un lugar donde hay peces, ¿no es cierto?, por la sequía, ahora en el Amazonas, como se empiezan a secar ciertos lugares donde hay agua y ahí hay peces, y empieza a quedar poca agua y se empiezan a morir los peces. ¿Por qué? Porque al agua se le acaba el oxígeno. Si el agua, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O, ¿no es cierto? H, hidrógeno, 2O, oxígeno. Entonces parece que dice que tiene una partícula de hidrógeno y 2 de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, si en el agua no hay oxígeno, ¿qué pasa? Los animales que necesitan el oxígeno no viven, no pueden respirar. Entonces, hay contrabandos de todo tipo de estas cosas, Yo les cuento estos ejemplos, no sé, de repente ustedes se animan, porque hay muchos de ustedes que son ambientalistas, pero hay muchas especies que se están acabando, y donde son muy pocas las personas que hacen algo por esas especies, muy pocas las especies que hacen algo, las personas que hacen algo por esas especies, muy pocas. Entonces, ese era el segundo grupo. El tercer grupo es la propagación de las enfermedades originadas por introducción ilícita de animales o plantas. Me salté en el artículo que estamos analizando, en el 289, dos cuestiones que ya no tienen que ver con las conductas que se sancionan, sino que con la aplicación de la pena, porque el inciso tercero del 289 dice: si la enfermedad o plaga propagada fuere de aquellas declaradas susceptibles de causar grave daño a la economía nacional, se aplicará la pena asignada al delito correspondiente a su grado máximo. Es decir, aquí es el daño, ¿no es cierto?, que se causa a la economía nacional, es el que hace aumentar la pena al grado máximo que ella tiene, que es presidio menor. Su grado va del mínimo hasta el máximo. Y el reglamento determinará las enfermedades y plagas a que se refiere el inciso anterior. Ahí viene, ¿no es cierto? Los reglamentos son para eso. Los reglamentos normalmente se utilizan para hacer, ¿no es cierto?, ejecutiva una ley, ejecutable una ley. Y claro, ahí se señalarán las plagas animales o
vegetales en el reglamento. Perdón un segundito. Perdón. Bien, ahora sí seguimos con el tercer grupo de estos delitos y cuasi delitos, que es el que está en el artículo 290, que dice: si la propagación de las enfermedades a que se refiere este párrafo se originare con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales, la pena asignada al delito correspondiente podrá aumentarse en un grado. Aquí la pena puede aumentarse en un grado cuando se trata de la propagación de las enfermedades animales, a que se refiere este párrafo, o sea, enfermedades animales o plagas vegetales, se origina con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales. Bien. Introducción ilícita, ¿no es cierto? O sea, contraria a la ley. Si la propagación de la enfermedad que se refiere se originaria con motivo o ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales. Claro, ¿no es cierto? La introducción ilícita contraveniendo la ley. Normalmente esta introducción ilícita es la introducción clandestina, es decir, la introducción oculta. Es decir, una especie de contrabando, en este caso de animales o plantas, vegetales, mejor dicho, como dice la ley. El cuarto grupo se refiere a la propagación indebida de cualquier organismo, producto, etcétera, capaz de poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. Acá, fíjense ustedes lo que llama la atención, a mí por lo menos, es la liviandad con la que nosotros sancionamos en nuestros países, ¿no? Porque fíjense ustedes lo que dice este artículo 291. ¿A quién sanciona? A los que, sujeto activo indeterminado, cualquier persona, propagaren indebidamente, y empieza a enumerar, propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radioactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sea susceptible de poner en peligro la salud animal o vegetal. Sea susceptible de poner en peligro la salud animal o vegetal, o sea, nosotros estamos dentro de los animales también, somos mamíferos. O el abastecimiento de la población. Serán penados con presidio menor en su grado máximo. Es decir, reitero, la liviandad nuestra para sancionar es como una especie de salud a la bandera, al menos respecto de ciertos asuntos. Imagínense que ustedes que propagar indebidamente agentes radiactivos llega a tener una pena que va de 3 años y un día 5. Simple delito, irreprochable conducta anterior a lo mejor,
decir, ¿para qué decir si hay otro atenuante más? Es decir, se rebaja 2 grados la pena, prácticamente no tiene sanción. Sanción corporal no tiene. Después vienen, ¿no es cierto?, los beneficios, etcétera, etcétera. O sea, un tipo anda con elementos radiactivos y los introduce, los propaga indebidamente y no tiene pena, por último, prácticamente. Un elemento radiactivo. ¿Para qué le voy a decir? En otros países las penas que tienen estos delitos. Propagar indebidamente elementos radiactivos. Hay otros que son un poquito menos graves. Un poquito menos graves a lo mejor. Agentes químicos. Todos los tipos de gases químicos que hay. Hay unos gases tremendos. Unos gases que causan tremendo daño a la población, a las personas individuales. El ácido clorhídrico, por ejemplo. Si le tiran a usted ácido clorhídrico o ácido nítrico, no tiene para ingresar, no tiene para qué ingresarle al cuerpo, le destruye los tejidos externos. ¿Para qué decir si ingresa al cuerpo? O si se aspiran. Es decir, pena corporal casi no tienen. Entonces yo encuentro como se llama, que así como se critican las penas que tienen los hurtos y los robos, que se dice que son muy altas, bueno, esta pena no se critica. No he escuchado, no he leído yo que se critiquen estas sanciones por desproporcionada. Bueno, ahora, ¿por qué se sanciona la propagación indebida de todos estos agentes? Porque pueden poner en peligro la salud de la población, es decir, tienen un carácter catastrófico, bien simple. Para que se consuma el delito basta la propagación indebida, sin importar si se puso o no en peligro la salud animal o vegetal. Es un delito formal, entonces, es un delito formal de peligro. Basta entonces con que se propaguen indebidamente los organismos, productos, elementos o agentes que he señalado, químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, etc. Que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. Bien. Y por último, dentro de estos grupos de delitos, o cuasi delitos, está el caso de maltrato o crueldad con animales. Esta ley que empieza el 2009 ya, se crea este tipo penal y se agrega al código, y el 2017 se mejora. ¿A quién sanciona la ley? Al que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa. Se sanciona el cometer sobre un animal o en un animal o a un animal actos de maltrato o crueldad. Y la pena va aumentando desde este presidio menor en su grado mínimo a medio, va aumentando si como resultado de una acción o omisión se causara al animal daño. Se aumenta la pena corporal y la multa, y se agrega la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales. Y se sigue aumentando la pena en el otro inciso, en el último,
si como resultado de la referida acción o omisión se causaren lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o provocaren la muerte del animal. Se impondrá la pena de presidio menor de su grado medio y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales, además de las accesorias de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Y para que no quede lugar a dudas respecto de la interpretación de esa conducta que se castiga, en el artículo siguiente, en el 291 ter, se señala qué o en qué consisten estos actos de maltrato o crueldad. Para los efectos del artículo anterior se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción u omisión ocasional o reiterada que justificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal. Que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal. Ojo, aquí hay una palabrita muy importante, dos, porque dice, se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción o omisión. Bueno, eso lo entendemos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista penal, lo que es una acción y lo que es una omisión. Aquí viene lo importante. Ocasional o reiterada. Es decir, mire, yo, sí, en realidad, yo agarré a patadas al perro, pero lo hice una vez nomás. Está considerado ahí, de manera ocasional. Ahora, si lo agarra a patadas al perro todos los días, peor, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que si yo lo agarro a patadas una vez, estoy salvado. Porque por ahí podría salir otro que diría, no, pero lo agarré a patadas hace tiempo ya, y entonces ahora lo agarré a patadas de nuevo, pero la primera no vale porque ya fue hace tiempo. Basta con una. Ser reiterado, claro, el juez aplicará mayor sanción, ¿no es cierto? Pero basta con una. Que cause qué cosa al animal, injustificadamente daño, dolor o sufrimiento, de cualquier tipo. Esto tiene que tener una interpretación amplia, de cualquier tipo. Hay mucha gente que hasta se compra animales que tienen pedigrí. Ustedes saben lo que es el pedigrí en un animal, nobleza, casta. Pero muchos de los que compran el animal que tiene pedigrí, en vez de adoptar estos perritos que están en los caniles para ser donados, porque no tienen dueño, porque justamente unos dueños normalmente los botaron, esto ¿cómo se llama? Actos tienen que causar daño, dolor o sufrimiento al animal. Entonces mucha gente no tiene sentimientos para tener un animal, un animalito, el que sea, un perro, un gato, un loro, si es que está autorizado, etcétera. No tiene. Muchos lo hacen por apariencia, sobre todo los que salen a comprarse incluso animalitos bien caros, bien caros. ¿Se han dado ustedes que en los últimos años han ido como aumentando los animales de raza, por decirlo de alguna manera? O sea, con pedigrí? Algunos de raza tienen pedigrí, otros no tienen, porque la raza, ahí hay que estudiar de quiénes son hijos, nietos, bisnietos, etcétera, el animal. Y otros no tienen. ¿Han notado ustedes que cada vez hay más perritos de raza que pasea la gente y menos perritos de estos sin raza que anda paseando la gente? ¿Por qué? Para darse caché. Pero el caché no se lo da el perro. El caché es del perro nomás. Pero el dueño a lo mejor
no solamente no tiene caché, sino que no tiene nada relacionado con el caché. Entonces, hay mucha gente que abandona los animales, que es un acto de crueldad infinito, dejar botado a su animalito. Hay muchos que se mandan cambiar de una casa porque no pagan la renta muchas veces de su casa o departamento, y dejan abandonados a sus animalitos. Aquí nosotros en el barrio sufrimos esta situación, que ha pasado en varios barrios, porque el otro día, hace tiempo, ya más de un año, leí en La Estrella que había un barrio que estaba lleno de gatos, porque una pseudo amante de los gatos, según el reportaje eran mujeres, se habían mandado cambiar de su casa y habían dejado los gatos ahí. Y después los gatos, ¿qué es lo que hicieron? Se reprodujeron. Acá nos ocurrió a nosotros lo mismo. Desafortunadamente, y esto no tiene nada que ver con el género, porque están totalmente identificadas, todo el mundo las conocía, eran 3 mujeres, 2 jóvenes con la madre, y se fueron ocultamente, clandestinamente, del departamento que arrendaban, y dejaron ahí 4 gatos, que se multiplicaron y llegaron a formar como 20 gatos, que la gente les daba de comer, qué sé yo, todos los del barrio, y se fueron regalando, qué sé yo, unos gatos se arrancaron, y seguramente que donde llegaron deben estar haciendo la misma gracia. Entonces uno no se explica, ¿no es cierto?, a estas alturas del partido, tanto celular, tanto PC, tanta tecnología, tanta información, y de esto, ¿para qué hablar de amor? De amor hacia los animales. Cero. Entonces, afortunadamente, por lo menos ahora hay ciertas normas que se podrían aplicar. Hay una brigada en la policía que está encargada de esto, pero para no seguir poniendo ejemplos negativos, para que ustedes no piensen que soy negativo, no voy a hablar de que esa brigada o no funciona o casi no funciona, porque cuando se la llama o no aparece, o cuando aparece llega y dice, mire, nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos dónde llevar a los animales. Entonces, sí, estas son cuestiones de nosotros que vivimos en el tercer mundo, toda Latinoamérica, y que no figuran normalmente en problemas que la gente trate, porque a la gente le preocupan otro tipo de problemas, muchos que se la dan de muy educado, qué sé yo, pero hay de este tipo de problemas que se sufren a diario, ¿no es cierto?, y que son propios de nosotros, los tercermundistas, ¿no es cierto?, cómo se trata la basura, cómo se deja la basura, cómo no se respetan los derechos de los demás, en cosas simples, a lo mejor. Cosas de tercermundistas. Entonces nosotros, tercermundistas, siempre le echamos la culpa a otro. Sí, no, nosotros somos así porque los de tal país adelantado hicieron esto. Entonces vivimos con eso, justificándonos, justificando nuestra ignorancia en el fondo. Ahora bien, este artículo evidentemente que guarda relación con la protección de los animales, ¿no es cierto? Y entonces, en general, estos dos tipos de actos, de maltrato por un lado y de crueldad por el otro, o de los dos, que seguramente se dan, están
en el caso del maltrato, se entiende que es las vías de hecho, ¿no es cierto?, relacionado con los castigos a los animales, pero también relacionado con otras cuestiones que no necesariamente significan un castigo en cuanto a maltratar, a pegarle a un animal, a, ¿cómo se llama?, a flagelarlo, a herirlo, etcétera. No, sino que conductas como por ejemplo, no darles de comer, no darles de beber, mantenerlos en lugares donde sufren psíquica y físicamente. ¿En cuántos departamentos conocen ustedes que tienen un perro que tiene un porte que no es para que viva en un departamento? Porque el espacio que tiene el pobre animal no es para que viva en un departamento. No, pero es que al dueño le gustan los pastores alemanes y vive en un departamento. Entonces, ¿quién hace entender a ese caballero? No tiene por qué ser tan grande, puede ser un poco más chico, pero no para departamento. Uno en departamento tiene que tener un perro chico, no voy a decir tampoco un chihuahua, ¿no es cierto? Pero un perro chico. Entonces ese animal, ese pobre animal, sufre de muchos problemas. Aquí uno ve en el barrio, hay gente que al perro no lo saca nunca a pasear. Y los que sacan a pasear al perro no van con la bolsita como uno ve en Santiago, que si el perro ensucia, limpian lo que el perro ensució. Levantan la mugre del perrito de ellos. Aquí tampoco se hace eso. Porque si el perro es grande en un departamento, el espacio que tiene para moverse hace que el perro no lo tenga y con eso sufre. El gato es más chico, se salva un poco más, no totalmente, pero por ese lado. Porque el gato además, como es más ágil, sube al techo, qué sé yo, si no se manda a cambiar el gato. Por eso que a la gente no le gustan mucho los gatos, o le gustan más los perros, porque el perro es más sacrificado, el gato no, pues el gato si ve que las cosas no marchan, se manda a cambiar nomás el gato. El perro es más noble en ese sentido. Pero no es que el gato no sea más noble, sino que nosotros los seres humanos entendemos la nobleza en cuanto nos sirven a nosotros o nos obedecen a nosotros. En el momento en que el animal no nos sirve o no nos obedece, dejó de ser noble. En la conquista del mundo han participado los animales, la conquista del mundo. Si no hubieran existido los caballos, no se habría podido conquistar el mundo. Los trenes la máquina a vapor recién se inventó en el 1850, por ahí, por el inglés Santiago Watts, para variar un inglés. Inventó la máquina a vapor y con eso, ¿no es cierto?, el ferrocarril, después viene el ferrocarril, etc. Todas las máquinas a vapor que mueven utilizando el vapor. Antes, puro caballo nomás. O primos de los caballos, como pueden ser los burros, las mulas, etc. La guerra del Pacífico, los cañones, ¿no es cierto?, cómo se trasladan, las cureñas, con caballos. Había que subir los cerros con la cureña. ¿Con quién? ¿Quién subía la cureña? El caballo. Claro, los soldados empujaban de atrás, pero el caballo es el que hacía el mayor esfuerzo. Pero claro, si un animal no le sirve al hombre, entonces ese animal no es noble. ¿Se da cuenta? Así, y sobre todo el ser humano urbano, consumista, que todo lo ve de cómo le puede sacar, todo lo ve y lo analiza desde el provecho que él le puede sacar. Si yo puedo tengo 3 hijos y mi mujer, y puedo tener 5 televisores en la casa, tengo 5. No le basta con 1 ni con 2. Tiene 5. Lo mismo con autos, si puede tener auto. Es decir, ¿para qué decir de las cosas que valen menos? ¿Cuánta gente hay que tiene unas casas miserables y tienen tremendos autos parados en la puerta?
Pero si alguien dice algo y dice, este gallo no quiere que tenga. Entonces, seguimos adelante con nuestra ignorancia y viviendo así. Entonces, los actos de maltrato no solamente consisten, como digo, herir, golpear, maltratar al animal, sino que realizar u omitir ciertos actos para la vida normal del animal, ni siquiera grata, normal del animal. Por eso que hago estos comentarios. Sobre todo ustedes que muchos se dicen ambientalistas, y de acuerdo con la definición de medio ambiente que hace la ley sobre medio ambiente, dentro del medio ambiente están también los animales. Así que, si somos medioambientalistas, tenemos que proteger a los animales también, porque la ley los considera como medio ambiente. Se considera hasta la cultura, el folclore, el idioma como medio ambiente. También menciona a los animales. Entonces después vienen los actos ya que son más despreciables todavía, que ya no son los actos solo de maltrato, sino que son los actos de crueldad, de crueldad con animales. Estos son comportamientos insanos, ¿no es cierto?, ya de carácter patológico, ¿no? Claro, pegarle a un animal, ¿no es cierto?, indefenso. Si uno tiene un perro y el perro es noble, como dicen, y lo agarra a patado, lo agarra a palo, uno, ¿qué es lo que va a hacer el perro? Va a gritar nomás, pero ni siquiera lo va a atacar, salvo alguno que sea de repente un perro más vivo, a lo mejor, y va a ser calificado de que no es noble, porque mordió al amo. ¿Y por qué mordió al amo? Porque le estaba pegando, pero dejó de ser noble. Bien, y con eso concluimos este párrafo noveno, delitos relativos a la salud animal y vegetal. Y empezamos a estudiar el párrafo 10 de las asociaciones ilícitas. Si ustedes sienten de repente ladridos, son de un perrito más o menos grande que vive en el 4º piso de un edificio que hay al frente de mi casa. A propósito de lo que yo les comento. Ladra todo el día el pobre perrito. ¿Por qué? Porque no tiene dónde estar. Un espacio donde estar. Y no lo sacan a pasear. Pobre perro. Y si usted dice algo, o le dice algo al dueño, o lo insulta el dueño o la dueña, porque el perrito tiene dueño y dueña, o directamente lo agrede nomás. Hoy día en la mañana estaba escuchando que en las noticias que el conserje de un edificio en Santiago le dijo a un señor, a un ocupante de un departamento, le dijo: señor, tiene que ponerse la máscara. Y el señor ocupante del departamento lo acuchilló con un vidrio. O sea, no se puede decir lo avidrió, pero con un vidrio le dio un tajo, o dos, no sé. Así es la modernidad. Eso es lo que está pasando. Salió en las noticias. De las asociaciones ilícitas, párrafo 10. Estos delitos tienen por objeto proteger una garantía constitucional. También. La Constitución nuestra, en el artículo 19, número 15, consagra el derecho de asociarse libremente. Pero cuando las asociaciones se salen del marco ilícito, son sancionadas penalmente. Es decir, este es el típico caso de una asociación
es decir, una agrupación de hecho, normalmente, que tiene por objeto cometer delito. Por eso que está sancionada penalmente. El Código Penal reprime los abusos que el ejercicio de este derecho constitucional puede originar y precisa los casos en que una asociación atendida a sus finalidades no queda amparada por la garantía constitucional, es decir, señala los casos cuando ellas salen del marco de la licitud para entrar en el terreno de lo delictual. Es decir, en los hechos, porque estos contratos no son formales, ¿no es cierto?, no constan por escrito normalmente, se trata de un típico contrato ilícito. Es decir, nos asociamos, nos reunimos para cometer delitos. Las normas de este párrafo se aplican cada vez que haya una actividad ilícita de alguna asociación que no está considerada en particular. Claro, porque hay normas que se refieren a conductas que se sancionan específicamente por el legislador penal, y cuando se trata de este tipo de conductas de asociaciones ilícitas, si no existe una norma dentro de esa categoría especial de conducta, se aplican estas. Como por ejemplo, en la ley 20.000, que sanciona, ¿no es cierto?, el tráfico ilícito de estupefacientes. Ahí se sanciona también la asociación ilícita para cometer todos los delitos que se señalan en esta ley sobre el tráfico ilícito de estupefacientes. Lo mismo ocurre con la ley que sanciona las conductas terroristas, la ley 19.314. Lo mismo ocurre. El artículo 292 define la asociación ilícita como toda asociación formada con el objeto de atentar. ¿En contra de qué? En contra del orden social, en contra de las buenas costumbres de las personas o propiedades. Coma, viene un agregado muy importante. E importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse. Es decir, si se organiza una asociación para cometer delitos y es sorprendida antes de cometer cualquier delito, se la sanciona como asociación ilícita. ¿Por qué? Porque importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse. Ahora, si comete delito, va a tener mayor sanción. Pero si se organizó, ya existía esta asociación ilícita para delinquir. El delito se constituye desde que la asociación existe con esos fines. ¿Cuáles? Cometer delito. Por el solo hecho de organizarse, es un delito formal. No interesa si logró o no su objetivo, es decir, si cometió o no uno o más delitos. No importa que los delitos hayan sido cometidos o no cometidos efectivamente. La ley solo exige que se haya querido cometerlos. Y para eso se organizó la asociación. O sea, querían cometer delitos. Esto se puede confirmar al examinar el artículo 294 bis, que señala que las penas del artículo anterior se imponen sin perjuicio de las que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos efectivamente. Claro, les voy a leer el 294 bis para aclarar inmediatamente esta situación, que se sanciona como autor de asociación ilícita al que se ha simplemente organizado para cometer delitos, según lo que dice el 292. ¿Por qué? Porque el 294 lo explica clarito. 294. Cualquiera otro individuo que hubieran tomado parte en la asociación y los que a sabiendas y voluntariamente le hubieran suministrado medios e instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión,
serán castigados en el primer caso previsto por el artículo precedente, con presidio menor en su grado medio, en el segundo con presidio menor en su grado mínimo. Y el que interesa es el artículo siguiente, el 294 bis, que dice: cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesoria, la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. Y las penas de los artículos 293 y 294, lo más importante, se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades. Con motivo u ocasión de tales actividades. No puede ser más claro. Es así que si el objeto propuesto es alguno de los delitos contemplados en el artículo 1 de la Ley 12.927 sobre seguridad del Estado, se sanciona como delito contra la soberanía nacional. Es decir, ahí hay un delito y además hay una asociación ilícita dentro de la propia Ley sobre seguridad interior del Estado 12.927. Lo mismo ocurre con estas. Si además se comete un delito que no está dentro de estos tipos especiales de asociación ilícita, entonces se va a sancionar por la asociación ilícita y por el delito cometido. Se trata de un delito de peligro, típicamente permanente, que entra en la categoría de delito colectivo plurilateral, pues supone la concurrencia obligada de un conjunto de individuos, los cuales son castigados por el solo hecho de participar en la asociación. Se castigan solo por participar en la asociación. Si cometen delitos, se los castiga además por el delito cometido, reitero. La terminología que utiliza el Código Penal es tan amplia que debemos entender que merece la calificación de ilícita toda asociación cuyos fines sean la perpetración de hechos calificados de delitos por las leyes, cualquiera que sea el número de sus componentes y la duración fijada a la asociación. Es decir, cualquiera sea el delito que pretende cometer la asociación, ¿no es cierto?, significa que existe una asociación ilícita para delinquir y por ende se sanciona de acuerdo con el 292 y siguientes. Ahora, ¿cómo se debe interpretar el artículo 292? Vamos a hacer aquí algunas apreciaciones. Primera apreciación: el término atentar es el hecho de perpetrar atentados o perpetrar delitos. Luego, el Código Penal utiliza mal esta expresión, atentar, porque el 293 respecto de la penalidad distingue si el objeto de la acción consiste en la perpetración de un crimen o un simple delito, es decir, solo excluye a las faltas. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿no es cierto?, se refiere solamente a lo que nosotros denominamos delitos, es decir, los crímenes o los simples delitos, no considera las faltas. Y por otro lado, la expresión atentar más bien guarda relación, como le explicamos antes, cuando hablamos de los atentados, ¿no es cierto?, que se refería a causar daño en la persona o bienes de las autoridades, ¿no es cierto?, sea por oponerse a las resoluciones de la autoridad o por negarse a acatar las disposiciones de esta. Nosotros habíamos estudiado, ¿no es cierto?, los atentados contra la autoridad en el 261 y siguiente, atentados simples y atentados calificados, etc., ¿no es cierto? Y hablábamos ahí que constituían actos, ¿no es cierto?, de alzamiento o de oposición en contra de las decisiones de la autoridad. Entonces, la expresión atentar está mal utilizada.
podría haberse utilizado la expresión toda asociación formada con el objeto de cometer ¿qué? Cometer delitos contra el orden social, la buena costumbre y las personas apropiadas. Bueno, en segundo lugar, la expresión contra el orden social es ambigua. No aparece habitualmente en el Código Penal. Claro, el Código Penal más bien parece referirse cuando lo hace al orden público. Al orden público. Y el orden público, ¿no es cierto?, en un sentido general, comprende todos los tipos de orden público. El orden público objetivo, el orden público subjetivo e incluso el orden público económico. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que en la Ley sobre Seguridad Interior del Estado hay una serie de normas que protegen el orden público económico. Otras normas protegen el orden público institucional. Otras normas protegen el orden público individual. Entonces acá se habla de orden social. Por eso que se entiende más bien como el concepto de orden público en general, es decir, de todos los tipos de orden público, subjetivo, objetivo y económico. En el fondo, ¿no es cierto?, de manera muy general, comprendiendo todos estos tipos de orden público, es la sensación, ¿no es cierto?, el orden público es la sensación de vivir en un ambiente de armonía y respeto con la institucionalidad, ¿no es cierto?, con las normas. Eso es, atentar en contra de eso. Cuando se habla de atentar en contra del orden social. Y tercero, el objetivo de la asociación ilícita es cometer una multiplicidad de delitos, no uno solo. Por una razón bien simple. O sea, puede constituirse, organizarse, dice la ley, una asociación ilícita y cometer un delito. Sí, puede. Pero la idea de una asociación ilícita es cometer más de un delito, evidentemente. Las bandas, por ejemplo, que están organizadas. Todas esas bandas, ¿no es cierto?, están constituidas, están organizadas para cometer muchos delitos de esa misma especie. Hay ya no solamente bandas, sino que antes se llamaban carteles, ahora le han ido cambiando hasta los acentos a las palabras, ahora se dicen cárteles. ¿Y por qué cárteles? Porque empezaron a agarrarse, ¿no es cierto?, de la expresión de los norteamericanos, que cuando se refieren a los carteles de la droga, ellos en su idioma, en vez de decir carteles, dicen carteles. Y de acá, como copiamos todos nosotros, somos Latinoamérica, ¿no es cierto?, continente de copiadores, copiamos hasta eso. Hasta como hablan, en un pseudo inglés además. Entonces acá ahora le decimos cárteles, cuando antes se llamaban carteles. Yo no sé si ahora, por ejemplo, en un lugar donde hagan carteles, acá en Arica, en Santiago, donde sea, el tipo de repente si pinta varios carteles, ¿no es cierto?, y le dice a una persona, anda a retirar los cárteles. No sé, a lo mejor hasta se dice así, no sé. Yo le sigo diciendo carteles, porque esa es la palabra, ¿no es cierto?, que como no tiene acento, y es una palabra grave, no lleva acento, entonces se dice carteles. Y cartel se dice cartel. No se dice cártel. Por lo menos lo que a mí me enseñaron desde la escuela primaria. Entonces está clara las expresiones que utiliza este artículo 292. Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, orden público en todos los sentidos de orden público, contra las buenas costumbres,
sabemos, ¿no es cierto?, ese concepto de buenas costumbres, las personas o las propiedades. Las buenas costumbres, ¿no es cierto?, todo aquello que se oponga a las malas costumbres, a las malas prácticas, ¿no es cierto?, de todo índole, son conceptos bastante generales. Así que, como ustedes pueden ver, se trata de cometer cualquier tipo de delito, porque a las finales todo delito queda considerado dentro del orden social, de las buenas costumbres, de las personas y de las propiedades. Bien, ¿qué es lo que dice el artículo siguiente, el 293? Si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieran ejercido mando en ella y sus provocadores sufrirán presidio mayor en cualquiera de sus grados. Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de simples delitos, la pena de esas personas, de los jefes, los que hubieran ejercido mando en ella y sus provocadores, tendrán presidio menor en cualquiera de sus grados. Entonces, lo que hace la ley es una diferenciación entre crímenes y simples delitos para la aplicación de la sanción de la asociación ilícita. Permiso. De la asociación ilícita. Esa es la diferencia que hace. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no solamente este 293 distingue entre el tipo de delito que se comete, si se cometen crímenes o se cometen simples delitos, para aplicar mayor o menor sanción, sino que también habla de ciertos personajes dentro de la asociación ilícita, lo que nos indica que en una asociación ilícita hay de varios tipos de personas. Aquí se habla de los jefes, los que hubieran ejercido mando en la asociación ilícita y sus provocadores. Y en el artículo siguiente habla de cualquiera otro individuo que hubieran tomado parte en la asociación. Cualquiera otro individuo que hubieran tomado. Y los que a sabiendas y voluntariamente le hubieran suministrado medios e instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos. Es decir, acá se entiende que en este tipo de asociaciones ilícitas, asociaciones conformadas para cometer delitos, hay una serie de personajes, a los cuales se les va a asignar mayor o menor pena dependiendo de su grado de importancia en la participación. Entonces vemos que hay varios personajes en una asociación. Esto es más fácil de entender en el delito que más conocemos, por la prensa, ¿no es cierto?, que es en los delitos de narcotráfico. Nosotros vemos que aquí hay carteles para mí, internacionales, es decir, hay capos internacionales. Ya los capos internacionales ya están pasados de moda, ya, ahora hay otros, ¿no? El Escobar en Colombia, el Chapo en México, etcétera. Pero eso ya están, uno lo mataron, el otro está en la cárcel, no sé, se irá a estar de por vida en la cárcel, no sé. A lo mejor sale. Digo, a lo mejor sale, porque ese Chapo mandó matar a no sé cuántas personas también, fuera de las que mató el mismito, pero a lo mejor sale. De todo pasa en este mundo. Entonces hay varios tipos de personas en una asociación ilícita, y se dice que es difícil distinguir entre la asociación ilícita y el simple concierto para delinquir, pero es la misma ley la que entrega las herramientas para diferenciarla, claro, porque puede haber una asociación ilícita que tiene por objeto evidentemente cometer varios delitos, o puede haber simplemente un concierto para delinquir. Nos concertamos para cometer tal delito y punto, nada más. Entonces, como la ley
señala ciertos tipos de personajes, podemos hacernos la idea de que aquí hay una jerarquía, ¿no es cierto?, y una importancia, y esta jerarquía e importancia es permanente. Es decir, la asociación dura harto. Hay asociaciones para cometer delitos de narcotráfico, hay asociaciones para trata de blancas, hay asociaciones para trato de inmigrantes, hay asociaciones terroristas, etcétera. Hay un montón de asociaciones ilícitas, con nombre y apellido. Hay asociaciones para cometer delitos, hay hasta los lanzas, hay lanzas que se dedican a hacer lanzas nomás, porque están agrupados entre lanzas nomás, y se conocen entre ellos y a veces trabajan juntos. Estos que roban bicicletas, por ejemplo, en las tiendas de retail. Llega un tipo en una bicicleta, amarra su bicicleta con candado, con lo que sea, y llegan dos detrás de él, dos tipos detrás de él. Se lo pueden venir siguiendo en auto, en moto, en motoneta, en lo que sea. Entonces, entra el tipo, deja su bicicleta afuera, entra el tipo, ¿cómo se llama?, a la tienda, y el otro se queda afuera, haciéndose el tonto, como que está interesado en mirar algo, etc. Y el de adentro le dice: mira, este gallo está acá, cuando estamos más o menos lejos, conocen la tienda como es por dentro, mira, estamos en la sección acá, estamos más o menos lejos de la entrada, así que tenéis, no sé, pues tenéis 4 o 5 minutos, qué sé yo, para cortar la cadena y salir con la bicicleta. Y así lo hacen. Están especializados en eso, trabajan en eso. Otros que lo hacen con los celulares, ¿no es cierto? Se bajan de un auto, le pegan a una niña que va hablando con el celular, la tiran al suelo y salen y se suben al auto y se van. Así, hay de todo ya. Son en chiste son, ¿no es cierto?, son mini emprendedores, pero cometiendo delitos. El mundo actual. Entonces, la ley habla acá de una serie de personajes. Jefes, los que ejercen mando, los provocadores, cualquiera otros, y los que suministran medios e instrumentos para cometer crímenes o delitos, o simples delitos. Entonces, la asociación tiene un carácter jerarquizado y permanente. Y, por otro lado, se distingue la existencia de una estructura. Hay personajes de más importancia, de un poco menos, así, hasta los últimos. Y eso lo ve uno en las asociaciones ilícitas para cometer el narcotráfico. Están, por ejemplo, los jefes, normalmente los que ponen el billete, los que ejercen mando, los que ponen el billete también son los que mandan, y a veces tienen asesores en esto, para mandar. Tienen hasta lo que el padrino original llamaba consigliori, que son, ¿no es cierto?, los que aconsejan. Después tienen a los provocadores, claro, esos son los que realizan la acción normalmente. Después tienen a otros individuos que realizan diversos tipos de acciones, pues hay algunos que llaman soldados, que son los que protegen a los que cometen delitos. Y después están los que les suministran medios e instrumentos para cometer los delitos. Hasta arriendan armas. O sea, no solamente venden, sino que arriendan armas, arriendan vehículos, etcétera, vehículos que no estén fichados, que le han cambiado la patente, etcétera. ¿Sí? Hay una jerarquía dentro de esta estructura permanente. La ley penal no precisa cuál es el número de personas necesarias para constituir una asociación ilícita para delinquir, pero al parecer no bastan 2 personas para constituirla. No lo dice la ley, así que en teoría podría constituirla 2 personas, pero necesariamente, o sea, generalmente hay más de 2 personas. Ahora, ¿cómo sanciona la ley, es decir, el Código Penal de asociación ilícita? Primero, como dije, atendiendo al objetivo y finalidad que se persigue, que es la perpetración o de crímenes o de simples delitos. Artículo 293, inciso primero, crímenes, inciso segundo, simples delitos. Segundo, atendiendo a la calidad y participación de sus componentes, entre jefes, los que mandan, los provocadores, los otros individuos
y los que suministran medios e instrumentos. Y dependiendo del grado de participación, se le asigna mayor o menor pena. A los jefes que hubieran ejercido mando y los provocadores, presidio mayor en cualquiera de su grado, cuando se trata de cometer crímenes, o presidio menor en cualquiera de su grado, cuando se trata de cometer simples delitos. Cuando se trata de otros individuos que no sean jefes, los que mandan, o los provocadores, otros, o los que entregan los medios e instrumentos, o dan alojamiento, escondite o lugar de reunión. Cuando se trata de crímenes, presidio menor de su grado medio, y cuando se trata de simples delitos, presidio menor de su grado mínimo. Entonces, estos otros, que son de menos jerarquía, dependiendo si cometen crímenes o simples delitos, también se le aplica menor pena. El caso del 294 bis es interesante porque contiene una norma que es bastante excepcional en nuestra legislación penal, porque contiene la sanción a la persona jurídica. Es decir, ya no solamente el Código Penal se preocupa del individuo particular, de nosotros, de los seres de carne y hueso, sino que se preocupa de esta persona ficticia, de una persona ficticia. Que, ¿no es cierto?, sabemos nosotros que para sancionar a una persona jurídica se necesitan un montón de excepciones en materia penal. Las personas jurídicas no pueden cometer todo tipo de delitos. Entonces, los delitos que pueda cometer una persona jurídica se la sancionan. El 294 bis señala: las penas en los artículos 293 y 294 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo o ocasión de tales actividades. Ahora, cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. No, las personas jurídicas no pueden cometer todos los delitos que pueden cometer las personas naturales, correcto. Pero sí pueden cometer, por ejemplo, delitos relacionados con la economía, mejor dicho, contra la economía de un país. Pueden cometer delitos, ¿no es cierto?, de evasión o no pago de tributos, etc. Entonces ahí sí que se puede formar una asociación ilícita para defraudar al fisco, por ejemplo. Se forma una empresa, ¿no es cierto?, con 10 trabajadores, y esta empresa tiene un beneficio que es para pagar una parte del sueldo a los trabajadores, subsidio al empleo, que se llama. Y entonces tiene 10 trabajadores en la empresa que se formó, pero le agrega otros 10 que son falsos para obtener un subsidio. Y además puede tener exenciones tributarias. Entonces se organiza como persona jurídica. Entonces aquí hay una pena para la persona jurídica, además de la impuesta a los responsables individuales. O sea, además de la impuesta a las personas naturales que participan en la persona jurídica, se sanciona a la persona jurídica. ¿Con qué? Con la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. Deja de ser persona jurídica. ¿Se da cuenta? Bien. También en el 294 bis se sanciona por los delitos que se hubieran cometido con ocasión o motivo de las actividades de la persona jurídica, que es lo que decíamos al comienzo, que basta con que organizarse para constituir una asociación ilícita para delinquir, para ser sancionado. Porque si con ocasión o motivo de cometer delito esta asociación los cometen, se les va a imponer la pena por cada uno de los delitos cometidos. Esto significa que por el solo hecho de organizarse me sanciona. Y si cometo además un delito para el cual estoy organizado, me sancionan además por el delito. Es lo que dice el 294 bis.
El 295 a su vez establece una exención de responsabilidad. Dice que están exentos de las penas señaladas en los artículos anteriores aquellos de los culpables que antes de ejecutarse alguno de los crímenes o simples delitos que constituyen el objeto de la asociación y antes de ser perseguidos hubieran revelado a la autoridad la existencia de dichas asociaciones, sus planes y propósitos. Bueno, estas son situaciones bastante difíciles, ¿no? ¿Cierto? Que los que se organizaron para constituir una asociación ilícita, ¿no es cierto?, antes de ejecutarse alguno de los crímenes o simples delitos y antes de ser perseguidos revelen a la autoridad lo que querían hacer, es decir, cometer delito. Es difícil. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Dice la ley que podrán, sin embargo, ser puestos bajo la vigilancia de la autoridad. Bien. Y por último, el artículo 295 bis señala: se aplicarán las penas de prisión en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo al que, habiendo tenido noticias verosímiles de los planes o de las actividades desarrolladas por uno o más miembros de una asociación ilícita, omite ponerlas oportunamente en conocimiento de la autoridad. Es decir, al que era culpable de haberse organizado en una asociación ilícita, si antes de ejecutar alguno de los delitos que pensaba cometer esta asociación y antes de ser perseguido hubieran revelado a la autoridad la existencia de dichas asociaciones, sus planes y propósitos. Es decir, a los culpables la ley penal no los sanciona. Pero le aplica una pena de prisión hasta presidio menor en su grado mínimo al que, habiendo tenido noticias verosímiles de los planes o de las actividades desarrolladas por uno o más miembros de una asociación ilícita, omite ponerla oportunamente en conocimiento de la autoridad. ¿No sé? Al que no está organizado en la asociación, pero supo de la asociación, a ese sí que lo sanciona, aunque sea con una pena menor, pero lo sanciona. Entonces me cuesta entender que no sancione al que participa de la asociación ilícita, pero antes de ejecutar cualquier delito se denuncia ante la autoridad, no se lo sanciona. Y al que solo supo, pero que no era parte de la asociación ilícita, y no lo dijo a la autoridad, a ese no se lo sanciona. A ese se lo sanciona, con una pena mínima. ¿Y qué es de la pena que se refiere a este artículo? El cónyuge, el conviviente, los parientes y el padre, etcétera, de alguno de los miembros de la asociación. Claro, esto coincide con la norma, ¿no es cierto?, del artículo 13. Que establece esta eximente, ¿no es cierto?, el artículo 17, el inciso final, que está la eximente general esta de los encubridores, que están exentos de las penas impuestas a los encubridores, los que lo sean del cónyuge, el conviviente, etcétera, etcétera, con la excepción de los que se hayan comprendido en el número 1 de este artículo, es decir, los que se aprovechan por sí mismos, facilitan a los delincuentes los medios. Es una consecuencia de esa misma exención de responsabilidad. Esta exención no se aplicará si se hubiera incurrido en la omisión para facilitar a los integrantes de la asociación el aprovechamiento de los efectos del crimen o simple delito. Así que, entonces, en ese caso, están eximidos de la responsabilidad. Bien, jóvenes, continuamos en la clase siguiente. En la clase siguiente
vamos a empezar a tratar el párrafo 11 de las amenazas de atentado contra las personas y propiedades, y vamos a estudiar la amenaza de un mal que constituye delito y la amenaza de mal que no constituye delito. Entonces vamos a quedar acá. Que estén bien.